Bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buena energía, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que literalmente me dejó boquiabierta. Y sé que a ustedes también los va a sorprender. Prepárense porque hoy vamos a hablar de la impactante noticia de Hande y Kerem. Sí, como lo escucharon. El 3 de septiembre de 2025, el mundo del entretenimiento se paralizó, las redes sociales explotaron, y todos, absolutamente todos, estábamos hablando de esto. Y por supuesto, yo no podía quedarme atrás. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chisme, quiero darles un gran abrazo y agradecerles por estar aquí. Sé que tienen un montón de canales para elegir, y que elijan el mío significa muchísimo para mí. Así que gracias. Y hablando de elegir, ¿ya están suscritos al canal? Si no, ¿qué esperan? No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni una sola actualización sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos. No se van a arrepentir. Bueno, ya sin más preámbulos, arranquemos con lo que nos trae aquí. El 3 de septiembre de 2025, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel mundial, acapararon todos los titulares. ¿Y por qué? Pues, digamos que la noticia fue explosiva. Después de meses, incluso años de especulaciones, rumores y una montaña rusa de emociones para sus fans, la verdad salió a la luz. Y no se trataba de una nueva serie o película. Se trataba de su separación. Ya sé, seguro que algunos de ustedes ya lo sabían, otros quizás se quedaron con la boca abierta. Pero, ¿quién iba a imaginarlo? Para aquellos que no están tan familiarizados con ellos, Hande y Kerem son dos actores turcos que saltaron a la fama gracias a la exitosísima serie Love is in the Air. Una serie que conquistó corazones alrededor del mundo con una química innegable entre ellos que traspasaba la pantalla. Era imposible no ver la chispa, la conexión, el amor. O al menos, eso es lo que todos creíamos. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre su romance comenzaron a circular con fuerza. Y para alegría de los fans, Hande y Kerem no tardaron en confirmar que efectivamente estaban saliendo. Las fotos juntos, los mensajes románticos en redes sociales, las declaraciones de amor. Era el sueño hecho realidad para los seguidores de Love is in the Air. Era como si Eda y Serkan, los personajes que interpretan en la serie, hubieran trascendido la ficción y hubieran encontrado el amor en la vida real. ¡Qué época! Recuerdo perfectamente cuando la serie estaba en su apogeo. Las redes sociales ardían con cada episodio, cada escena romántica, cada mirada cómplice entre Hande y Kerem. Los fans crearon un fandom enorme con miles de cuentas dedicadas a la pareja, a sus personajes, a cada detalle de sus vidas. La serie se convirtió en un fenómeno global y con ella, la fama de Hande y Kerem se disparó a niveles estratosféricos. Era como si el mundo entero estuviera enamorado de ellos, y la confirmación de su romance fuera la cereza del pastel. Recordemos por un momento la magia de Love is in the Air. La historia de Eda y Serkan, dos jóvenes que se conocen por casualidad y que a pesar de las diferencias, se enamoran perdidamente. La química entre Hande y Kerem era palpable, una energía que llenaba la pantalla y que hacía que el público se enamorara de ellos. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo parecía genuino, todo parecía real. Y cuando anunciaron su relación, fue como si la fantasía se hubiera materializado. Los fans, enloquecidos de alegría, inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación, fotos, vídeos y edits dedicados a la pareja. Era un momento de celebración, de júbilo, de esperanza. El amor, el romance, la felicidad, todo parecía posible. Y la pareja, por su parte, no hizo más que alimentar esa llama. Compartían fotos juntos, dedicaban mensajes románticos en redes sociales, asistían a eventos tomados de la mano. Era el cuento de hadas perfecto, la historia de amor que todos anhelaban. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, el amor no siempre es eterno. Los detalles sobre la separación fueron escasos, pero los medios turcos, siempre al acecho, comenzaron a investigar. Los primeros informes apuntaban a una supuesta incompatibilidad de horarios y agendas. Hande y Kerem, con sus compromisos profesionales, apenas tenían tiempo para verse.
Y claro, las largas distancias y las exigencias del trabajo pueden desgastar cualquier relación. Imaginen la presión. 2 estrellas en la cima del éxito con agendas repletas de compromisos, viajes, rodajes y entrevistas. La distancia, la falta de tiempo, la dificultad para mantener la conexión. Todo eso puede ser un obstáculo insalvable para cualquier pareja, y mucho más para 2 personas que viven bajo el escrutinio público. Pero pronto comenzaron a surgir otras versiones. Algunas fuentes aseguraban que la presión mediática había sido demasiado para la pareja. El acoso constante de los paparazzi, la constante atención en redes sociales y las especulaciones sobre su relación, pudieron haberles pasado factura. Otros rumores hablaban de diferencias de personalidad y de perspectivas de vida. En definitiva, la historia de amor que tanto celebraron los fans había llegado a su fin. La presión mediática la presión mediática. Los paparazzi al acecho buscando la foto perfecta, la expresión que revelara algo, cualquier cosa. Las redes sociales, un hervidero de comentarios, críticas, especulaciones y teorías conspirativas. La prensa siempre dispuesta a sacar tajada, a explotar cualquier rumor, a crear dramas y a alimentar el morbo. Imaginen la vida de Andy y Kerem en ese momento. Cada paso que daban, cada gesto, cada mirada, era analizado, diseccionado, comentado. No podían ir a ningún lugar sin que los paparazzi los persiguieran, sin que las cámaras los enfocaran, sin que los fans los asediaran. Era una situación agotadora, extenuante, que podía minar cualquier relación, por fuerte que fuera. La noticia de la separación de Andy y Kerem fue un auténtico shock para el público. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y, por supuesto, especulaciones. Los fans de la pareja, que los habían apoyado y celebrado desde el primer momento, no podían creer lo que estaba pasando. La imagen de la pareja perfecta, que habían construido durante tanto tiempo, se había roto en 1000 pedazos. Recuerdo la tristeza, la incredulidad, la decepción que inundaron las redes sociales. Los fans destrozados expresaban su dolor, su desconcierto, su incredulidad. ¿Cómo era posible que su pareja favorita, su sueño hecho realidad, se hubiera roto? ¿Qué había pasado? ¿Quién era el culpable? ¿Por qué? La imagen de Eda y Serkan, de Andy y Kerem, se había fusionado en la mente de los fans. Eran una misma cosa, una misma entidad. Y cuando esa imagen se rompió, el impacto fue devastador. Era como si el final de la serie se hubiera repetido en la vida real, pero esta vez sin final feliz. Los días posteriores a la confirmación de la separación fueron difíciles. Ambos actores se mantuvieron en silencio, sin hacer declaraciones oficiales. La prensa, por su parte, no cesaba en su intento de obtener alguna información. Los paparazzi perseguían a Andy y Kerem por todas partes, intentando capturar cualquier gesto, cualquier expresión que revelara algo sobre su estado emocional. El silencio, en estos casos, es la mejor defensa. Evitar las declaraciones, no alimentar el morbo, no dar pie a la especulación. Pero la prensa, siempre ávida de noticias, no se lo puso fácil. Los paparazzi, cual depredadores, acechaban cada movimiento de Andy y Kerem, buscando la foto, la declaración, el detalle que les diera la primicia. Finalmente, tras varios días de silencio, Andy y Kerem decidieron romper el silencio. Lo hicieron cada uno por su lado, a través de breves declaraciones a la prensa. Ambos confirmaron la separación, pero pidieron respeto y privacidad. Andy agradeció el apoyo de sus fans y pidió que se respetara su decisión. Kerem, por su parte, se limitó a decir que la relación había terminado de forma amistosa y que deseaba lo mejor a Andy. Esas declaraciones, breves y concisas, fueron un alivio para los fans. Al menos sabían que la separación era un hecho y que ambos actores estaban bien, o al menos eso querían transmitir. La petición de respeto y privacidad era fundamental, un grito desesperado para que los dejaran en paz, para que les dieran un poco de espacio. Pero, ¿qué pasó realmente entre Andy y Kerem? Esa es la pregunta del millón. A día de hoy, la verdad sigue siendo un misterio. Es probable que nunca sepamos los detalles exactos de lo que sucedió entre ellos. Pero lo que sí podemos decir es que su separación fue un duro golpe para sus fans y para el mundo del entretenimiento. La verdad probablemente nunca la sabremos. Quizás con el tiempo salgan a la luz algunos detalles, algunas pistas, pero la historia completa, la verdadera historia, quedará guardada en el corazón de Andy y Kerem.
Y eso, en cierto modo, es lo mejor. Es importante respetar su privacidad, su dolor, su intimidad. Después de la separación, Hande y Kerem continuaron con sus carreras profesionales. Hande, por su parte, se enfocó en nuevos proyectos, incluyendo campañas publicitarias y nuevas series de televisión. Kerem también siguió trabajando en nuevos proyectos, manteniendo su agenda llena de compromisos profesionales. A pesar de la ruptura, ambos siguieron siendo dos de las estrellas más queridas de Turquía, y sus fans continuaron apoyándolos incondicionalmente. La vida sigue y el show debe continuar. Hande y Kerem, dos profesionales, dos artistas talentosos, supieron sobreponerse al dolor, a la decepción, a la presión mediática, y seguir adelante con sus carreras. Nuevos proyectos, nuevas oportunidades, nuevos retos. La vida les sonreía, y ellos supieron aprovecharlo. El impacto de la separación de Hande y Kerem fue tal que incluso hoy, sigue siendo tema de conversación. Muchos fans recuerdan con nostalgia la química que tenían en Love is in the Air, y se preguntan qué pudo haber pasado para que su amor llegara a su fin. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que incluso en el mundo de las celebridades, las relaciones son frágiles y pueden terminar inesperadamente. La nostalgia, el recuerdo de la magia, de la chispa, de la ilusión. Los fans con el corazón roto recuerdan con cariño la serie, la pareja, el romance. Se preguntan qué pudo haber pasado, qué falló, porque el cuento de hadas no tuvo final feliz. Pero la vida es así, impredecible, llena de sorpresas, de alegrías y de tristezas. ¿Pero qué nos enseña esta historia? Creo que nos enseña varias cosas. Primero, que no todo lo que vemos en la pantalla es real. Las series de televisión y las películas pueden ser una gran fuente de entretenimiento, pero no siempre reflejan la realidad de la vida. Segundo, que el amor, incluso el de las celebridades, puede ser efímero. Las relaciones son complicadas y a veces, las cosas no funcionan, por mucho que nos gustaría que sí. Y tercero, que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente en momentos difíciles. La lección principal, creo yo, es la importancia de la realidad. De no confundir la ficción con la vida real. De entender que por mucho que nos guste una pareja, por mucho que nos identifiquemos con ellos, ellos son personas, con sus problemas, sus miedos, sus anhelos. Y que a veces el amor, por mucho que lo intentemos, no es suficiente. Y hablando de esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que su historia de amor es cosa del pasado? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en dejarme sus mensajes aquí abajo. Y por supuesto, la gran pregunta, ¿volverán a estar juntos? La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Pero en este caso creo que lo más probable es que no. Han pasado muchos años, cada uno ha rehecho su vida, ha encontrado su propio camino. Pero, ¿quién sabe? En el mundo de las celebridades todo es posible. Ahora, algo que también causó mucha expectación, fue la reacción de los fans y de la prensa. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, pero también de especulaciones y teorías. Los medios de comunicación, por su parte, no paraban de publicar noticias y artículos sobre la separación, buscando cualquier detalle que pudiera alimentar el morbo. La presión mediática fue intensa, y tanto Hande como Kerem tuvieron que lidiar con ella. La vorágine mediática, el ruido, el caos. La presión era insoportable y tanto Hande como Kerem tuvieron que aprender a vivir con ella. A ignorar los comentarios malintencionados, a no hacer caso a las especulaciones, a proteger su intimidad. Y en cierto modo, lo lograron. Pero la vida sigue y ambos artistas han sabido rehacer sus vidas. Hande, con su belleza y talento, ha seguido cosechando éxitos en su carrera. Kerem, con su carisma y profesionalismo, también ha continuado trabajando y triunfando. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, ambos han demostrado ser fuertes y resilientes. Y eso, sin duda, es algo admirable. La resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las dificultades, de seguir adelante, de reconstruir la vida. Hande y Kerem, dos ejemplos de superación, dos artistas que a pesar del dolor, han sabido encontrar la fuerza para seguir adelante y triunfar. Y hablando de admirar, ¿han visto los proyectos actuales de Hande y Kerem? Son increíbles. Hande está protagonizando una serie que está arrasando en Turquía, y Kerem está trabajando en una película que promete ser todo un éxito. No se los pierdan.
Son dos artistas talentosos que merecen todo el éxito del mundo. La actualidad, el presente, el futuro. Hande y Kerem, dos estrellas en pleno auge, con proyectos emocionantes, con nuevos retos, con nuevas oportunidades. La vida sigue y ellos, con su talento y su esfuerzo, siguen brillando con luz propia. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, la separación de Hande y Kerem nos dejó una lección importante, que el amor, a veces, no es para siempre. Aunque nos duela, es importante aceptar la realidad y seguir adelante. Y sobre todo, es importante respetar las decisiones de los demás y desearles lo mejor, aunque nuestros corazones estén un poco rotos. La lección final, el aprendizaje. Aceptar la realidad, respetar las decisiones, desear lo mejor. Una lección de vida, una lección de amor, una lección de madurez. A veces el amor no es suficiente y lo importante es aprender a soltar, a dejar ir, a desear la felicidad del otro, incluso si esa felicidad no nos incluye. Así que, amigos, para resumir un poco todo esto, el 3 de septiembre de 2025, el mundo se sorprendió con la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de un romance que parecía sacado de un cuento de hadas, la pareja decidió poner fin a su relación. Las razones de la ruptura siguen siendo un misterio, pero lo que sí sabemos es que ambos artistas han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando ser fuertes y resilientes. En resumen, la noticia, el impacto, el dolor, la superación, la resiliencia. Una historia de amor que, aunque haya terminado, nos ha dejado una lección importante. La vida sigue y hay que seguir adelante con fuerza, con esperanza, con ilusión. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que, sobre todo, hayan reflexionado un poco sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás y de desearles lo mejor, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. No saben cuánto valoro su compañía y su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la separación de Hande y Kerem, y qué otros temas les gustaría que tratara en futuros vídeos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y ahora, como siempre, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan las próximas noticias, chismes y actualizaciones sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Los quiero mucho. Chao, chao.